Abre tu Biblia en Lucas capítulo 2. El día de hoy vamos a terminar este capítulo y con esto estaremos terminando toda esta etapa inicial de la vida de Jesús, que es desde el anuncio, ¿verdad? Incluso de Juan el Bautista hasta su adolescencia. Y pasaremos la próxima semana ya a la predicación de Juan el Bautista y el ministerio de Jesús, el bautismo de Jesús y demás. Vamos a leer la porción que tenemos el día de hoy. Es un poco extensa, pero será bueno leerla completa. Es del versículo 22 al versículo 52 del capítulo 2 de Lucas. Dice de esta manera: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. ¿Oramos? Señor, gracias por permitirnos seguir estudiando tu palabra, Señor, y estar aquí juntos alrededor de ella, Señor. Queremos conocer más de ti, Señor, conocer más de la necesidad que hay de ti en nosotros y en muchos de los que conocemos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Guíanos por medio de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender y sobre todo a escuchar lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. Muy interesante, ¿verdad? Porque este es el único registro que hay acerca de Jesús en esta etapa de su vida. ¿Ok? Bíblico.
¿verdad? Porque de repente ahí encontramos ciertos escritos de, esta es la infancia de Jesús, o a lo mejor has escuchado decir, bueno, Jesús, ¿sabías que fue a la India y estuvo en la India, hizo no sé qué, hizo no sé qué? Incluso hay ciertas leyendas donde Jesús hacía que pajaritos de barro vinieran a la vida en frente de sus amiguitos, ¿no? Pero en realidad no hay más que solamente este registro de este tiempo acerca de Jesús, en el cual podemos confiar plenamente, porque esta es la palabra de Dios. Recuerda que el que recopiló todo esto es Lucas, es un doctor y está escribiendo a detalle todas estas cosas, y investigó y buscó a los que vieron estas cosas y vivieron estas cosas y lo puso por orden, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que vemos el día de hoy aquí? Lo primero que vemos es a los papás cumpliendo con lo que la ley dice acerca de qué hacer cuando tienes un hijo, ¿no? Y vemos a dos personas, a dos testigos, uno que es Simeón, otro que es Ana, hablando acerca de quién es Jesús. Y cuando comenzamos este libro dijimos eso, ¿verdad? Queremos conocer quién es Jesús. Y al conocerle, aun cuando ya le conocemos, ¿verdad? Estamos aprendiendo aún más de él, estamos afirmando nuestra fe. Para al final ver esta pequeña escena que hasta parece un poco cómica, ¿no? Porque se les pierde Jesús. Imagínate, o sea, se te anunció que ibas a tener un hijo, que le vas a poner Jesús, que eres el Salvador del mundo, y se te pierde. Pero bueno, vayamos por el principio. Versículo 22 al 24. Ahí me habla después de, en el versículo 21, haber cumplido a los 8 días el circuncidar al niño, porque así estaba establecido en el libro de Levítico. Ahora hay otra cosa más que tienen que cumplir: los días de la, dice, purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés. Y lo que hacen es llevar a cabo esto que estaba escrito en la ley de Moisés. Ya los habíamos conocido, tanto a José y a María, como personas piadosas. Conocimos a María muy joven, siendo ella muy joven en este momento, que conoce la palabra de Dios y que sabe acerca del Mesías y del Cristo. Entonces ellos saben qué es lo que tienen que hacer después de tener un hijo, ¿verdad? Entonces se cumple esto. Acompáñame al Levítico capítulo 12. El libro de Levítico es un libro interesante que me habla de todos los sacrificios que se tenían que presentar, y entre ellos estaban esto, la purificación de la mujer después de haber tenido un hijo. Mira lo que dice en Levítico 12, verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño. Verso 4. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purificación. Eso es lo que Dios estableció para las mujeres después de tener un bebé. Y coincide con toda esta etapa del posparto. ¿Ok? Coincide con todo eso. De hecho, es interesante que sea al 8º día en que el niño tiene que ser circuncidado. Los doctores saben que es precisamente en ese día donde los niveles de protrombina están más altos, y esta es la proteína que provoca la cicatrización y la coagulación. Imagínate. Entonces, esto tiene que ver con este periodo posparto que la mujer tiene. Ahora, es extraño y no leí el verso 5, pero si eran niños, eran 40 días. Si era niña, eran 70 días. ¿Por qué? No lo sé. Ahí se los investigo después. Cuando estudiemos Levítico, resolvemos esa duda. Pero aquí está lo que tenían que hacer. Dice el verso 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año. Checa esto, es lo importante. Para holocausto, y un palomino y una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. Y dice: y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella,
y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija, dice el verso 8. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. María está cumpliendo con esta ley que aparece en la ley de Moisés. Era lo que tenían que hacer y ella lo está haciendo y está llevando estos sacrificios. En la porción que tenemos en Lucas 2, solo dice que presentaron esto para el Señor, ¿no? Lo que era conforme a la ley, para ofrecer, dice, conforme a lo que dice en la ley del Señor, versículo 24. Pero cuando vamos al Levítico, nos damos cuenta que son 2 tipos de sacrificio. Un cordero para holocausto. El holocausto en el libro de Levítico me habla de una entrega total, de una dedicación completa al Señor. Ese era el tipo de sacrificio que se hacía. El sacrificio de holocausto era un holocausto de un animal limpio, sin mancha, que tenía que quemarse por completo delante del Señor. Y al quemarse por completo delante del Señor como un sacrificio, hablaba de esta dedicación total. Yo me dedico completamente a ti, ¿no? Hay en Romanos capítulo 12, en el versículo 1, algo que a los cristianos nos llama Dios a hacer. Dice ahí: os ruego por las misericordias de Dios, hermanos, que presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto racional. Lo más lógico, por las misericordias que has recibido, es que presentes todo tu cuerpo. Nuestro cuerpo tiene que estar dedicado al Señor. Esto es en Romanos 12 para nosotros. Para ellos, en Levítico capítulo 12, tenían que presentar este cordero. Pero había otro sacrificio más. Y nos lo dice ahí, lo leímos. Un sacrificio para expiación. Y cuando habla de un sacrificio para expiación, está hablando de un sacrificio para cubrir el pecado, como pago por el pecado, ¿no? Y no decimos para quitar el pecado, porque esa es la tarea de Jesús. Él es el Cordero de Dios que como tipo, todos estos sacrificios en la antigüedad eran el tipo de lo que Jesús venía a hacer. Y hubo tantos sacrificios en esa época porque no era suficiente para pagar los pecados. Y lo único que hacían era cubrir el pecado, ¿no? De tiempo más adelante tenías que ir otra vez y presentar un sacrificio de expiación para cubrir el pecado. Pero Jesús viene como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez y para siempre, Jesús dijo estas palabras: consumado es, pagado por completo. Ahora, ¿qué me dice que ella esté presentando? O ellos, ¿verdad? Porque en la porción me habla de ellos. Están presentando estos 2 sacrificios porque lo necesitan. Necesitan hacer estos sacrificios. Y una vez más, comprobamos, ya lo habíamos escuchado, de la boca de María. ¿Te acuerdas? En su cántico, ella dijo de Dios mi Salvador, implicando que ella necesita salvación, que era pecadora. Pero acá lo vemos en la acción. Lleva estos sacrificios de expiación y de holocausto, reconociendo el pecado que hay en ellos. Interesante, cuando habla de ellos, está hablando de María y el bebé. Qué interesante, ¿verdad? Porque Jesús se me dice que desde que nunca se halló engaño en su boca. O sea, Él vino carne y sangre como nosotros, pero nunca cometió pecado. Y entonces, ¿por qué tenía que presentarse ese sacrificio? ¿No? En realidad vemos a Jesús, y lo veremos la próxima semana, cuando sea bautizado. Jesús se identifica con el pecador, aun cuando él no haya pecado. Y su sacrificio último en la cruz del Calvario es precisamente eso: identificarse con cargar nuestro pecado y sufrir el castigo que nosotros merecíamos. Entonces tenemos a un bebé Jesús, ¿verdad?, que está junto con su madre presentando este sacrificio, ¿no? ¿Por qué lo presentaban? Ahí dice en el versículo 23: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Esto está en Éxodo capítulo 13. En Éxodo capítulo 12 se presenta la Pascua,
Okay. En Éxodo, la historia bíblica, el pueblo de Israel se encuentra en Egipto, esclavizado y sobre todo siendo sometido a duros trabajos en esa época. Y Dios escucha su sufrimiento y acude a ellos y les da la libertad por medio de Moisés. Pero antes de salir de ahí, por primera vez se celebra lo que se le conoce como la Pascua. En inglés la palabra Pascua es la palabra Passover, y eso tiene más sentido que nuestra palabra Pascua, que significa pasar de largo. Y es que Dios iba a traer un juicio sobre todo primogénito. Ese es el todo varón que abriere la matriz, sobre todo primogénito, de hombres y de animales. Dios iba a traer este juicio donde iba a quitarle la vida a cada primogénito de todas las familias en Egipto. Pero Dios le da la instrucción a su pueblo de presentar un cordero, el primer cordero, que es sacrificado ahí en la Pascua, como esta celebración, para pintar con su sangre el dintel de la puerta, las columnas de la puerta, y cuando pasara por ahí, dice, el juicio iba a pasar de largo, iba a ser la Pascua, ¿verdad? Entonces este sacrificio tenía que ser presentado más adelante, porque cada varón le pertenecía, cada primogénito le pertenecía al Señor. Después, la tribu de Leví, los levitas, se convierten en esos hombres que están completamente dedicados para el Señor. Así que en esta porción encontramos, creo que aquí hay dos cosas importantes. Vemos que la necesidad que María, una vez más, nos muestra la palabra de Dios, la necesidad que tiene de perdón de pecados. ¿Okay? Pero segundo es otra cosa. Aún, y hay muchas cosas que como papás nosotros hacemos y nuestros hijos son tan pequeños que no saben que las hacemos, pero las hacemos, ¿no? Y ellos están enseñando a sus hijos, obedeciendo la ley de Moisés. Y eso es importante para nosotros como papás. O sea, el texto se centra en Jesús, ¿verdad? Y por lo menos en esta porción, en su identificación con el pecador. Pero para nosotros papás hay una gran lección aquí. Nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos a obedecer al Señor. Queremos enseñar a nuestros hijos que conozcan al Señor, que entiendan la gracia y la misericordia de Dios. La pregunta es, ¿estoy yo obedeciendo? ¿Estoy yo entendiendo su gracia y su misericordia? Porque ellos van a aprender a través de el ejemplo. Vayamos a la segunda porción que aparece aquí. Esta segunda porción es la parte de los dos testigos, Simeón y Ana. Y se nos presenta este personaje, esta persona, Simeón. Nos dice ahí que era un hombre excepcional, un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre con una expectativa, esperaba la consolación de Israel, un hombre en quien el Espíritu Santo, dice, estaba sobre él. Qué interesante. La palabra justo no solamente me habla de justicia que recibimos de Dios, sino en su comportamiento era justo, hacía lo correcto. Y no solo eso, era piadoso. Piadoso me habla de una persona que adora al Señor, que agrada al Señor. Pero también tenía esta esperanza de que un día llegaría la consolación de Israel. Y dice en el verso 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿No has escuchado eso de, ya lo vi, ya me puedo morir? ¿No? Que de repente usan, bueno, aquí está el primero. No, no es cierto. Simplemente Dios le había revelado, tú vas a ver al ungido del Señor. Ahora, Simeón dice ahí en el verso 27, es movido por el Espíritu y viene al templo y encuentra ahí a los padres del niño Jesús, que lo traen para hacer por él conforme al rito de la ley, y lo toma en brazos. Y encontramos en Lucas la tercera canción que hay, ¿no? La primera que vimos fue la canción de Zacarías, y luego vimos la canción de María. Ahora vemos otro momento en que se bendice a Dios, pero ahora
de boca de Simeón, ¿verdad? Y está bendiciendo al Señor y estaba hablando de Jesús. Estaba hablando de el ungido del Señor. La palabra ungido también puede usarse la palabra Cristo. Una persona que tiene una misión, una persona que viene a hacer algo específico. Y Jesús vino específicamente a algo, a salvarnos de nuestros pecados, a traer consolación. Él estaba esperando esto. Y él ahora agarra al niño en sus brazos. Mira lo que dice. Qué increíble. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Ahora sí puedo morirme, dice. Ahora sí me puedo morir en paz. Conforme a tu palabra. Tú lo dijiste, ¿verdad? Porque han visto mis ojos tu salvación. Me encanta que dice, han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Sabes? Él estaba viendo, ¿pero qué estaba viendo? Un bebé. Eso es lo que estaba viendo, un bebé. Le fue revelado por Dios que él no iba a morir antes de que viera el ungido del Señor y ahora lo tenía en brazos. Pero no sé si lo logras ver como yo lo veo. Han visto mis ojos tu salvación, pero Jesús no ha muerto por sus pecados. Aún no ha llegado el momento de Jesús donde muestra por quién le ha enviado, ¿no? Y lo que vino a hacer. Aún Jesús no ha pronunciado un solo sermón. Aún Jesús no ha enseñado nada que deje a las personas sorprendidas de lo que está enseñando. Aún Jesús no ha caminado sobre el mar. Aún Jesús no ha sanado a un enfermo. Aún Jesús no ha levantado a alguien de la muerte. Aún Jesús no ha calmado la tormenta o liberado a un endemoniado. Y este hombre está lleno de gozo porque está viendo con sus ojos la salvación. Y esto me hace pensar, este hombre está enamorado, ¿no? ¿Qué tan enamorado estás del Señor? Porque estoy completamente seguro que tú y yo tenemos más testimonio acerca de Jesús del que tenía Simeón. ¿Y cómo lo ves? ¿Y cómo lo aprecias? ¿Y cómo lo anuncias? Porque Simeón está ahí sorprendido de ver a este bebé lleno de gozo y lleno de alegría. Y puede decir, estoy en paz. ¿Cuántos de nosotros, conociendo, como he dicho, más acerca de Jesús, por el testimonio de las Escrituras, por el testimonio de la obra que Él ha hecho en nosotros, y no tenemos paz, ¿no? Y no solamente no tenemos paz, no tenemos ese gozo que alcanzamos a ver en este hombre. Y me encanta porque él cita varios pasajes de la Escritura, sobre todo Isaías cuando dice luz para revelación a los gentiles. Me encanta como dice, consolación, han visto tus ojos tu salvación. Él estaba esperando la consolación de Israel, versículo 25. Pero él sabe que este bebé es luz para revelación a los gentiles. Me recuerda Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Primeramente a los judíos y después a los griegos, ¿verdad? Es este anuncio, es este Jesús. Es este Jesús el que había sido anunciado a este pacto y esta promesa que Dios le había hecho a Abraham en que serían benditas a través de una simiente suya todas las familias de la tierra. ¿Y cómo no? Mira lo que dice el verso 33. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Ahí están sorprendidos porque Simeón, al hacer esto, está testificando a quien tiene en sus brazos y qué es lo que viene a hacer Jesús. Y ellos estaban sorprendidos. Pero de repente, después de este momento, déjame decirlo así, de éxtasis y de emoción y de gozo que Simeón tiene en los brazos al Salvador del mundo, voltea a verlos a ellos y le dice a su madre María. Primero los bendice, dice ahí, los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este
está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el Evangelio de Lucas. Cómo hay personas que tropiezan en Jesús y hay personas que son levantadas por Jesús. Ese es Jesús. O tropiezas con Él o eres levantado por Él, ¿no? Y pienso en dos de sus discípulos que, que, que ambos hicieron mal. Pedro negando a Jesús, Judas entregando a Jesús. Pero al final Pedro es levantado y Judas se quita la vida. ¿Te acuerdas? Jesús está para caída y para levantamiento de muchos. Pero luego dice esto: y para señal que será contradicha. Jesús es como un blanco de ataques. Y es sorprendente, pero hasta el día de hoy, ¿estás de acuerdo? Hasta el día de hoy se cuestiona a Jesús. Se cuestiona quién es y qué es lo que hace. Y más si de repente tú has expresado que has puesto tu fe en el Señor Jesús. Más. Es increíble, ¿no? Versículo 35. Y le dice a ella, no me parece en paréntesis, pero es como un momento en el que se dirige a ella y dice: y una espada traspasará tu misma alma. Y esto me habla del sufrimiento que iba a padecer María. Y si alguien en medio de la pasión de Jesús, del castigo que recibió y de ser colgado en esa cruz, alguien estaba en sufrimiento en ese momento, es esta mujer, su mamá. Versículo 35 termina así: para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Él es el Logos, Él es la palabra. Es revelado el corazón, ¿no? Así como cada vez que estamos frente a su palabra, se revela las intenciones y los pensamientos de lo profundo de nuestro corazón. Ese es Jesús. Verso 36, aquí está el segundo testigo, esta mujer. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. ¿Cuántos años tenía? Bueno, pues dice que después de casada, vivió 7 años con su marido y se murió. Y había pasado como viuda 84 años. 84 más 7, 93, más ella casado a los 16. ¿Cuánto es? Pues un chorro, ¿no? Más de 100, ¿no? Y algunos dicen, bueno, no está diciendo que llegó a esa edad, está diciendo que llegó a los 84 años. Pues sea lo que sea, ¿verdad? 84 son un chorro, 100 y cacho son un chorro. Pero dice ahí en el verso 37, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones, ¿no? Una mujer piadosa, sirviendo de noche y de día. Y dice, y está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño. ¿A cuántos dice? A todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces, otra vez, este pasaje se trata de Jesús y de quién es Jesús. Y escuchamos a Simeón hablando de quién es Jesús y ahora a Ana hablando de la redención en Jerusalén. Esperaban la redención y Jesús vino a redimirnos, a pagar el precio de nuestros pecados, a rescatarnos. Se trata de Jesús, pero al igual que el pasaje anterior, aprendemos algo de cómo ser testigos del Señor. Un testigo es alguien que está esperando. Un testigo es alguien lleno de gozo. Un testigo es alguien que conoce a Jesús y se llena de gozo sabiendo quién es Él. Pero también un testigo, como nos enseña Ana, es aquel que habla a todos. A todos. Un testigo tiene que hablar de qué? De lo que ha visto y de lo que ha escuchado, ¿no? De lo que ha experimentado, de lo que ha palpado. ¿Qué es lo que has visto? Porque aquí está Simeón viendo en sus brazos la salvación, ¿verdad? Versículo 39. Vayamos a esta última parte. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él.
un pasaje un poco de transición para llegar a la siguiente parte, donde me describen un momento en que ellos van a la fiesta de la Pascua. Pero ¿qué nos dicen estos dos pequeños versículos? Bueno, en estos dos versículos se conjugan muchas cosas que aparecen en Mateo capítulo 2. En Mateo capítulo 2, si recuerdas, los magos del oriente, aquellos astrónomos del oriente, venían de el oriente y llegan a Jerusalén y preguntan dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Ellos vienen a adorarle y vienen, le adoran, lo encuentran en una casa, ya no en un pesebre, ya no en una cueva, sino en una casa. ¿En dónde? En Belén. Entonces, al parecer, pasan cierto tiempo en Belén, tanto que cuando Herodes investiga cuándo había aparecido la estrella, manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Él creía que Jesús tenía por lo menos de 2 años. Así es que ellos están en Belén por cierto tiempo. Y esto no se nos dice aquí, solo se nos dice que volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. No se quedaron solamente en Belén. En Belén recibieron todos estos regalos que traían los magos del oriente y por revelación de Dios huyen a Egipto y después de que muere Herodes, Dios le revela a José, es momento de regresar y regresan a Nazaret. Entonces, en este pequeño versículo 39 hay tantas cosas que han sucedido en un periodo de alrededor de 2 años, ¿verdad? Y dice en el verso 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Qué padre ver a esta etapa de Jesús como un niño. Y qué padre esa etapa de nuestros hijos como niños. ¿Estás de acuerdo? No sé qué tanto, qué padre nuestra etapa de niños. ¿Alguien recuerda su etapa de niños? Padre, linda. Yo tenía un amigo que decía, todos queremos ser Peter Pan, queremos ser eternamente niños, y yo no. A mí no me gustó mi infancia y no es que viviera cosas terribles, pero simplemente no me gustó. ¿No? Pero cuando vemos a nuestros hijos, yo creo que esto es lo que queremos, ¿no? Que nuestros hijos crezcan, se fortalezcan, sean llenos de sabiduría y la gracia de Dios esté sobre ellos, ¿no? Qué lindo. Verso 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Era por la ley, le demandaba a los hombres, por lo menos a los hombres, ir 3 veces al año a Jerusalén. Pero aquí se nos dice exactamente cuál es la fiesta que celebraban, la fiesta de la Pascua. Y fueron, y no se nos dice si iban cada año junto con Jesús o fueron con Jesús hasta los 12 años. Pero dice el verso 43, al regresar ellos, acabada la fiesta, después de celebrarla, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, pensando que estaba entre la compañía, ¿no? Entonces, probablemente pensemos que desobligados estos, o sea, ¿cómo no se dan cuenta si Jesús va o no va con ellos? Pero por lo menos aquí nos damos cuenta que había muchos parientes y conocidos con ellos en este caminar, ¿no? Entonces, y muy probablemente por las costumbres de esta época y de esta cultura, a lo mejor hay un grupo de mujeres caminando y hay un grupo de hombres caminando. Y entonces tú lo traías, no, tú lo traías, no. No, pero estoy seguro que tú lo traías, no, tú lo traías, tú lo estabas viendo, tú lo estabas cuidando. Y de repente lo buscan, no lo encuentran, caminaron todo un día, como no le hallaron, regresaron y pasaron 3 días. 3 días después lo hallan en el templo y Jesús está sentado en medio de los doctores, muy probablemente en los pórticos del templo. Jesús, años después, alrededor de 20 años después, iba a estar en esos mismos templos hablando acerca del reino de los cielos, llamando al arrepentimiento. Va a llegar a esos lugares a voltear las mesas. Pero en esta ocasión está sentado oyéndoles y preguntándoles, ¿no? Y dice ahí, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia. Esa palabra también se puede traducir como entendimiento. Tenía mucho entendimiento y contestaba las preguntas y ellos se maravillaban de las respuestas que tenía este pequeño.
Ahora, yo creo, un comentarista dice que no es que Jesús a los 12 años tuviera más comprensión que un adulto de 40 o 50 años, sino que a su edad, para su edad tenía mucho entendimiento, ¿no? Entonces le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, típico de las mamás, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia, ¿no? Y dices, mamá, pues es que siento que me está dando gripa. Pues no llevas suéter, no puede ser. Te dije que te llevas un suéter y que te lleves paraguas. Entonces al final la culpa es siempre de los niños, ¿verdad? Entonces, pues tú que no me cuidaste, ¿no? Pero dice, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Nota él, tu padre, ¿verdad? Porque ya vimos la historia y José no tiene ninguna intervención en el nacimiento de Jesús, pero legalmente es su papá. Y entonces dice que él les contestó, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿No? Me encanta esta respuesta porque es un niño de 12 años, ¿ok? Pero como niño de 12 años entiende, eh, entiende qué es lo que está haciendo en este lugar, ¿no? Sabe lo que está haciendo y sabe a qué ha venido. Y pareciera que incluso, porque te dije, checa esto, tu padre, pero él dice en los negocios de mi padre. Entonces él puede diferenciar de José, su padre, como lo menciona María, de mi padre. Y esto que está diciendo no es otra cosa sino lo que estaremos viendo en el resto de este libro. Porque lo que vamos a ver en el resto de este libro, una y otra vez, a Jesús hablando y diciendo, lo que hago, lo hago porque mi Padre me ha pedido que lo haga. Lo que hablo, lo hablo porque mi Padre era tal su dependencia del Padre que decía, yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Viene a los negocios de mi Padre, ¿no? Y dice el verso 50, más ellos no entendieron las palabras que les habló, ¿no? Entonces todos están sorprendidos con este pequeño Jesús de 12 años. Y dice, y descendió con ellos, y qué lindo esto, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, ¿no? Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ok, entonces esto del final me hace ver que no estamos tratando con un adolescente creído, porque de repente pareciera como es de adolescente, en hombre, hey, ¿por qué me buscas? ¿No? Si yo tengo que andar en los negocios de mi padre, ¿no? Sino que el hecho de que Jesús regrese con ellos y está sujeto a ellos, esto me habla de, él sabe que su autoridad en esta tierra y en este tiempo es María y José. Entonces no estamos hablando de un engreído adolescente que, mamá, tú no sabes nada, ¿no? Sino que está sujeto a ellos. Y aquí aprendemos más acerca de Jesús, ¿verdad? Simeón lo tuvo en sus brazos. ¿Y cuántos bebés pudo haber tenido en sus brazos Simeón a lo largo de su vida? Pero este bebé es extraordinario. Y aquí está un Jesús de 12 años. ¿Y cuántos adolescentes pudo haber ido con sus papás en esa Pascua? Pero aquí hay alguien extraordinario. Y lo veremos en el resto del libro, ¿no? Pero también otra vez, se trata de Jesús, pero aquí hay algo importante para nosotros. ¿Quién es la autoridad sobre tu vida el día de hoy? Y segundo, ¿y por qué luchas tanto contra esa autoridad? En vez de decir, Señor, es la autoridad que has puesto en mí. Yo quiero crecer en sabiduría. Quiero crecer en sabiduría y en estatura y en gracia. ¿Cómo lo puedo hacer? Sometiéndome a la autoridad que Dios ha puesto. Que puede ser tu papá, puede ser un jefe en tu trabajo, puede ser alguna autoridad espiritual en tu vida, pero qué bello es poder estar sujetos a alguien. Es padre tener a alguien así, ¿no? Tener un pastor, tener alguien que puedes ver como tu autoridad, ¿no? Y Jesús lo tenía.
Y Jesús se sujetaba a esa autoridad. Muy bien. ¿Qué tal? Pues no vimos a Jesús convirtiendo palomitas de barro en palomitas vivas y saliendo por allá, ¿no? Y un comentarista dice algo muy interesante. Si no lo dice la Biblia, ¿no? Si no hay algo que la Biblia diga, entonces no merece mis oídos, digámoslo así. No merece que yo lo escuche. Esta es la palabra de Dios. Y esto es lo que me dice. Ahora, ok, hay libros por ahí y por allá y que me dicen esto y me dicen lo otro. Hay uno de Tomás, ¿no? Que es el Evangelio de Tomás, algo así, y está fechado después de la muerte de Tomás, pero la persona que le escribió se atrevió a decir que era de Tomás, ¿no? Y ahí está, y quizás lo puedes investigar y leer, pero quédate con esto. Si Dios nos dejó solamente esto para saber acerca de Jesús, quedémonos en paz, ¿verdad? Es lo que Dios quería que yo supiera acerca de Jesús en este momento. Pero veremos esto que vemos aquí, un hombre extraordinario, un hombre extraordinario en el resto de la escritura, ¿verdad? Un hombre que hace la voluntad de su Padre y que vino con una misión. Es el ungido, es el consuelo, ¿verdad? Es la luz para revelación a los gentiles. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Y gracias porque sigues revelando quién es Jesús para nosotros. Señor, gracias porque eh, sigues afirmando nuestra fe y nuestra confianza en aquel que hemos creído. Señor, muchos de nosotros hemos escuchado acerca de ti, Señor, pero esto viene a afirmar, Señor, lo que creemos y Señor, y nos viene a enseñar. Gracias, Señor, por cada cosa que hemos aprendido, Señor. Ayúdanos a, como papás, los papás que están aquí, Señor, a vivir tu palabra, Señor, y a ser ese ejemplo, Señor, de lo que le pedimos a nuestros hijos, Señor. De lo que queremos enseñarle a nuestros hijos, Señor. Pero también ayúdanos a ser esos testigos llenos de gozo, Señor, llenos de gozo, anunciando y hablando a todos de la redención y del consuelo que tú puedes traer a nuestras vidas, Señor. Y también gracias por esta pequeña lección, Señor. Ayúdanos a sujetarnos a nuestras autoridades, Señor, y a seguir creciendo y madurando en sabiduría y en ti, Señor, en tu gracia. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús.